Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Tirirín, aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe, convocado por Juanjo de Asturias. Juanjo nos ha pedido que hablemos de esta peli del año 1984, dirigida por Roland Joffé, protagonizada por Sam Waterston, Hein S. Ngor, que alguien me corrija por favor, John Malkovich y Julian Sands, The Killing Fields, Los gritos del silencio. Juanjo, de nuevo mil gracias por tu petición. Como ves, ya van cayendo una detrás de otra. Y por traernos, además, muchísimas gracias por confiar en mí, este clásico moderno. Ya he tenido la oportunidad, además, de hablar del cine de reporterismo de guerra, el cine de reporteros de guerra. En aquella última ocasión, si no me fallan las cuentas, bueno, seguramente por encima lo he hablado más, pero así de lleno, la película de la cual hablé fue Bajo el fuego, una película ambientada durante la revolución sandinista en Nicaragua. Es un género que tuvo su explosión en los años 80. Si hubiera que colocar una película de base por exitosa y por su calidad, la primera, por así decirlo, entre comillas, siempre esto, entendedme, esa sería El año que vivimos peligrosamente, una película dirigida por Peter Weir, además con Mel Gibson y Sigourney Weaver en los papeles principales. Esa cronológicamente sería la primera en los años 80 de reporterismo de guerra. Después llegaría Bajo el fuego, después llegaría El Salvador de Oliver Stone y en ese mismo año también nos llegaría, en este año 84 nos llegaría Los gritos del silencio. Un título, por cierto, muy bonito en castellano, muy poético, que tiene además un sentido en determinada parte de la película, pero que en realidad está totalmente sacado fuera de la manga, porque el título original es The Killing Fields, algo así como Los campos de matanza o Los campos de la matanza, que sería la traducción más literal que ahora mismo se me ocurre. Valores que atesora este cine de reporteros de guerra. Os lo comentaba en el anterior vídeo. Para mí, toda película de reporteros de guerra tiene que hacerse una pregunta. A ver, entendedme. Digamos que es ya una convención dentro de este subgénero de aventuras o político, como lo queráis ver. Y esa pregunta es, ¿hasta qué punto un reportero puede interferir en lo que está viendo? ¿O hasta qué punto tiene que limitarse a ser el mero reflejo del ojo de su cámara? O sea, una prolongación del ojo de su cámara, por así decirlo, que tiene que captar aquella imagen, aquellas palabras, aquellas declaraciones, aquellos testimonios que sean claves para entender la naturaleza y el desarrollo de un conflicto. Esta, por supuesto, también va a ser una de las claves. Esta pregunta está en la película dirigida por Roland Joffé. De hecho, va a ser el conflicto principal al que nos atenemos en la película. Una película que hay que decir que es un caso de peli enteramente, en un porcentaje muy elevado, de productor. Y eso es lo que ocurre cuando el responsable de la misma es David Putnam, productor británico especialista en producir películas costosas, películas caras, iba a decir épicas, quizá no sería ese el adjetivo, pero digamos que estas películas de gran formato, de gran sala, pero a su vez de calidad y con una serie de valores también. Ahí tenemos posiblemente su gran triunfo en lo que a premios se refiere, que fue Carros de Fuego. Película, por cierto, que también hay una crítica a la carta de un servidor en el canal. Película que ganó el Oscar, pero previamente Putnam ya había tirado de estos hilos en la muy polémica El Expreso de Medianoche, dirigida por Alan Parker. Y posteriormente
trataría también de repetir esta fórmula de cine de calidad, pero con valores y con los dos ojos muy puestos también en ceremonias de los Oscar y de ahí para abajo. La Misión, de nuevo con Roland Joffé, insisto, como director, esta posterior a la película que nos ha pedido Juanjo. Putnam era, o es, porque creo que sigue vivo, es uno de esos productores que se especializan en un cine que sea atractivo para el público, que vaya a atraer mucha gente a las salas, pero a su vez de calidad, con la calidad suficiente como para optar el mismo año de su estreno a un buen número de premios. Por eso se rodea de los mejores. O sea, cuenta, por ejemplo, aquí con el muy cotizado Bruce Robinson como guionista. Cuenta también con el cotizadísimo operador Chris Menges. En este caso, además, obtuvo el Oscar a la mejor fotografía. Y cuenta en la banda sonora con una superestrella, que en este caso es Mike Oldfield. Luego hablaré de la banda sonora de Mike Oldfield, porque es bastante curiosa y bastante arriesgada para el tipo de película que estamos viendo, pero eso será en su momento. Sin embargo, pese a todos estos prolegómenos, esta es una película que ha acabado marcando a todos los que la hemos visto, a todos los que nos hemos acercado a ella. Con esto, lo que quiero decir es que al final no acaba siendo una película más de reporterismo de guerra. Y eso se debe a poner el foco en uno de los conflictos quizá menos divulgados de la historia, quizá porque ocurrió muy lejos de Occidente y que, sin embargo, supuso una de las grandes atrocidades de la historia de la humanidad. Y me estoy refiriendo al genocidio camboyano. Se calcula que alrededor... hablar de cifras en genocidio siempre es arriesgado. No hay una cuenta que digas que es exacta y fidedigna. Entre 1 millón y millón y medio, o incluso 3 millones de personas, según estimaciones, pudieron ser asesinadas en el país. Prácticamente un cuarto de la población. Un genocidio, por otro lado, perpetrado por uno de los personajes más siniestros de la historia de la humanidad, que fue Pol Pot, el líder de aquel Partido Comunista de Camboya y su ejército de los Khmeres Rojos. Siempre digo lo mismo en relación a las películas que me toca analizar y que cuentan con un trasfondo histórico. El cine no tiene por qué ser un libro de historia. Digamos que no tiene esa obligación. Yo creo que el cine es una buena iniciación, en todo caso, a un contexto histórico. Es decir, es una puerta de entrada a determinadas situaciones históricas, a determinados personajes. Y yo creo que una vez iniciados por el cine, y si nos pica la curiosidad, ya corre de nuestra cuenta el profundizar en eso. El profundizar a través de documentales y sobre todo a través de distintos y muy diversos y ópticas muy diferentes por parte de libros de historia, sin ir más lejos, aquí tenemos reporterismo, de artículos periodísticos, etc. Y yo, en este caso, no he cambiado mi argumento. Es exactamente el mismo para con esta película y para con todas. En todo caso, hay una primera tentación de pensar que estamos ante una película norteamericana y por tanto pensamos que va a tirar con bala contra un régimen que estuvo inspirado por el movimiento maoísta y por el estalinismo también. Sin embargo, dicho eso, creo que la película se queda muy lejos del panfleto. En la película se recuerda, y además en ocasiones con bastante vehemencia, como veremos, que estos Khmeres Rojos no es que surjan por generación espontánea y de la nada. Estados Unidos había entrado de lleno en la guerra civil camboyana, al igual que había hecho previamente en la guerra de Vietnam, que originalmente era una guerra civil entre vietnamitas. De hecho, estos son dos conflictos que al final están hermanados y están unidos por el contexto de la Guerra Fría. Y Estados Unidos se puso, por supuesto, en contra de los rebeldes comunistas. Esto se recuerda en la película. El mismo personaje, el protagonista, encarnado por Sam Waterston,
lo dice en un momento dado. Quizás si Estados Unidos no se hubiera metido donde no le tocaban, alguien tan siniestro como Pol Pot no habría sido aupado con ese poder absolutista y de una forma totalmente enloquecida, con un apoyo por el cual estuvo en el poder durante muchos años por aclamación popular. Los gritos del silencio para mí demuestra que no es incompatible denunciar las atrocidades cometidas durante aquella guerra civil camboyana por parte de los Jemeres Rojos y, por otro lado, recordar a los Estados Unidos que cada vez que participan o entran de lleno, y en este caso bombardeos incluidos, en un conflicto ajeno, corre el riesgo de acabar generando monstruos como Pol Pot, es decir, monstruos todavía mayores de los que pretendía combatir en el principio. No digo que esto sea así, digo que la película sin ninguna duda lanza este mensaje y creo que no es incompatible una cosa con la otra. Esto, por ejemplo, me parece, hace muy poco estuve hablando aquí de Argo, que ya sabéis que relata una crisis en Irán, la crisis de ese secuestro en la embajada estadounidense durante la revolución iraní, una vez que el Shah de Persia se fue de allí con viento fresco y el ayatolá Jomeini y sus seguidores propiciaron una revolución en el país, una revolución desde las clases más populares. En ese caso en concreto, ya os lo decía en aquel vídeo, no sé si la intención de Argo era no ser neutral, o sea, eso es prácticamente imposible en una película norteamericana con esos presupuestos y tal, pero creo que si pretendía de algún modo dar una de cal y otra de arena, acaba quedando muy descompensado. Y ya os decía que también creo que le afectaba en términos dramáticos por el hecho de mostrarnos a los iraníes siempre como una masa enfurecida y sin demasiada personalidad. Yo creo que, por ejemplo, eso en los gritos del silencio, ese, vamos a decir, reparto de culpas, os diría que en algunas ocasiones tira mucho con bala contra la política exterior del gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, en todo caso, esta película, que es a lo que iba, esta es una película que yo creo que sobre todo ha pasado a la historia por contar en su reparto, y no en un papel episódico precisamente, con un testimonio vivo de aquel genocidio. Y me estoy refiriendo a Haim S. Ngor, médico y ginecólogo de profesión, que, como le va a ocurrir al personaje que interpreta, al traductor del protagonista, del periodista americano, pasó mucho tiempo en uno de estos campos de la matanza. Hay que recordar que el régimen de Pol Pot, digamos que todo aquello que oliera a formación académica, todo aquello que oliera a intelectualidad, era bastante alérgico, porque proponía literalmente y de forma explícita un retroceso a una sociedad campesina, trabajadora y enteramente agraria. Es decir, el hecho de ser titulado universitario podía ser un buen motivo para acabar en uno de esos campos de la matanza. Se suele decir que una de las formas que tenía el régimen de Pol Pot de pillar a los intelectuales era comprobar si tenían estas marquitas que nos salen a los que llevamos gafas a ambos lados de la nariz. Se consideraba que si tú tenías esas marcas es que usabas gafas y por tanto que eras una persona que había leído mucho, que leía muchos libros, y eso ya te podía valer un bonito boleto a un parque, al parque de atracciones, a un campo de reeducación. Pero bueno, Haim S. Ngor acabó en uno de esos campos y perdió a su esposa durante su cautiverio. Su mujer además estaba embarazada y no salió viva, ni ella ni su bebé, del parto. Posteriormente, este hombre, vamos a decir, actor de nuevo cuño, acabó en los Estados Unidos. Pudo
al final refugiarse en el país cuando el régimen levantó la mano, el régimen camboyano, y de ahí que se contara con él para esta película que le valió un Oscar al mejor secundario. Esto es algo que ha ocurrido en muy pocas ocasiones en la historia del cine. Un refugiado de verdad, a su vez dando vida a un refugiado de verdad, por lo menos había pasado poco o nada hasta el estreno de Los gritos de silencio. Ese refugiado ficticio que interpreta Ngor en la película es Dick Pran, periodista y traductor del reportero del New York Times de Sidney Sandberg, de Sam Waterston. De hecho, la película se basa en un artículo escrito por el propio Sandberg en 1980. Son interacciones entre realidad y más realidad, no entre realidad y ficción, que hubo delante y detrás de las cámaras. Y yo creo que es algo que refuerza mucho a la película, más allá de sus méritos artísticos como documento imprescindible para intentar entender aquel conflicto camboyano. Para mí, esta es una película que le voy a dar finalmente 4 estrellas sobre 5. Y luego, bueno, os lo puedo decir ya directamente. Le doy 4 estrellas sobre 5. Como documento me parece de 10. Hay un segmento determinado de la película el cual es de 10. El segmento previo, o la primera parte, podemos decir, me parece muy notable. Pero es cierto que siempre me ha parecido una película cuyo mensaje, cuya historia, cuya segunda parte vuelan muy por encima de lo que son las capacidades narrativas de Roland Joffé, que es muy buen director de cine, pero es verdad que es director académico, es verdad que es director poco dado a las sorpresas con la cámara, y eso para mí en algún momento es lo que separa a una obra muy notable o rozando el sobresaliente de lo que vendrían a ser la calificación máxima, que yo por lo menos, si pongo 5 estrellas a una película es porque la puedo considerar firme candidata a ser considerada, valga la redundancia, esto es cuando se te acaban las palabras y no te salen los sinónimos, malo, ¿eh? Si le doy 5 estrellas es porque considero que es una obra maestra. Pero si os parece vamos a repasar la película, vamos a repasar aquellos momentos que a mí más me gustan, los que menos me convencen, si es que hay alguno, y demás aspectos. La película se abre con un comienzo que nos puede remitir a una experiencia bélica tipo Apocalypse Now. De hecho tenemos esos planos lejanos de helicópteros con bombardeos que remiten directamente a la película de Coppola. No mucho después tenemos también esa explosión muy sorprendente que deja un hombre con una pierna amputada, en la cual estaba Sidney, por cierto, en una terraza, hablando sobre ostras en ese instante, que las ostras están vivas, pero que les ponen limón para atontarlas antes de morir. Cuando te las vas a comer, ellos por lo menos lo dicen, yo no lo sé porque no soy muy de ostras, pero ellos dicen que están vivas. Esa conversación la tiene con el personaje encarnado por John Malkovich, por aquel entonces un jovenzuelo, aunque nunca lo haya parecido. O sea, de 30 y pocos años que debía tener el bueno de John. Un millennial de la época. Aquel fue su gran año, por cierto, porque había interpretado al personaje del ciego de la película de En un lugar del corazón, uno de los éxitos del año, y a su vez apareció también en esta, una de las películas gordas del año. Es un gran detalle de guión que tengan esa conversación previa sobre las ostras, con la cual en realidad lo que te están diciendo es hablar de la muerte y de las distintas formas que hay de enfrentarse a la muerte. Ese atontamiento de las ostras antes de morir, ¿no? Y justo después de esa charla se produce esa explosión tan violenta y mortífera que verdaderamente nos sorprende y nos aturde. En todo caso, la película no va a ser exactamente una experiencia bélica, no va a ser una película donde vayamos a ver muchos tiros, aunque es cierto que van a estar en la película. Lo que trata de transmitir, donde está el verdadero fuerte de una película como The Killing Fields, porque al fin y al cabo, insisto, Apocalypse Now
unos pocos añitos antes dijo: hasta aquí hemos llegado con el cine bélico. Esto es un antes y un después. La grandeza de los gritos del silencio es transmitir cómo en una sociedad se puede dar ese clima de inversión, del, vamos a decir, del orden natural de las cosas, pero no juzgándolo desde el mismo principio de la película. Más que las escenas bélicas, las escenas que verdaderamente sobrecogen, por lo menos a mí me ocurre, son aquellas en las cuales se busca una persona o se busca a un grupo de personas con no se sabe qué fines por parte de uno de los bandos de esta contienda. Luego sabremos que será bien para deportarlos, eso en el mejor de los casos, o bien para llevarlos a esos campos de reeducación. Pero de esos campos es de lo que quiero hablar posteriormente. La película, en eso ya os digo, me parece un triunfo. O sea, realmente consigue transmitir el clima de terror, el horror. Ese clima de, en cualquier momento, aquí o ahora, nos puede sorprender un balazo en la cabeza. La cuestión, y volviendo a las ostras, es si queremos ser como las ostras, como decía John Malkovich, si queremos que se nos atonte, si queremos no pensar demasiado antes de que la muerte sea inevitable. Como os decía antes, quien piense que va a haber una película panfletaria en la cual se va a corear USA desde el mismo inicio y hasta el final, yo creo que se equivoca. O sea, desde el mismo comienzo ya se nos revelan que los militares estadounidenses, precisamente muy de fiar, no son. Aparecen muy brevemente, pero tenemos por aquí a un gran actor secundario, el protagonista en Poltergeist, en este caso Craig T. Nelson, interpretando a uno de esos militares. Y se hace patente además esa desconfianza desde el mismo principio de la película. Todas las pegas que le ponen al periodista, al protagonista, para informar de las cosas que está viendo. Y de algún modo se presenta al ejército norteamericano como garante de esa versión oficial que Estados Unidos quiere transmitir al mundo. Sin embargo, desde el mismo inicio, también el personaje de Sam Waterston deja claro que no se achanta, que es de esos periodistas a los cuales le gusta estar donde hay cosas que contar. Y eso aquí se traduce en donde está la acción. Es poco amigo de los comunicados de prensa. Hay que reconocer que lo hemos visto en estas películas que os he citado justo en el prólogo. El prólogo habla de sus vídeos, prólogo, epílogo, un poquito subidito, Chagüe. En serio, el cine norteamericano clava este tipo de recreaciones. No sé cómo lo hacen, pero verdaderamente te da la sensación de estar viviendo un conflicto en un país exótico. Cuando se trasladan a estos ambientes, por ejemplo, del sudeste asiático, en este caso Camboya, todo transpira verdad, de algún modo en la película. Todo transpira esa realidad, incluso en muy pequeños detalles. Y no estoy hablando solamente de cosas escénicas. Por ejemplo, cuando el personaje de Samberg es retenido. Vemos al tío que le custodian y tiene a un tío al lado que está limpiando su pistola con una cortina mientras Samberg se está orinando y, por supuesto, no le dan permiso para ir al cuarto de baño. Es decir, son ese tipo de detalles costumbristas que siempre lo hacen muy bien los guionistas, en este caso entiendo que muy bien documentados y muy bien asesorados a la hora de retratar un conflicto muy lejos de Estados Unidos. Esta es una película claramente diferenciada en dos partes. Primero, lo que es la victoria de los Jemeres Rojos y la incertidumbre e inquietud que genera esa victoria. Creo que es el momento de mencionar la banda sonora del bueno de Mike Oldfield. Una banda sonora problemática en su momento. Era una elección, lo reconozco, o sea, valoro el riesgo. Era arriesgado contar con alguien consagrado en lo que es la música electrónica para ambientar musicalmente
este entorno del sudeste asiático, vamos a decir, tan lejano de la modernidad que representa o representaba una música como la de Mike Oldfield. Y yo os tengo que decir, tengo sentimientos encontrados. O sea, hay que reconocer que es una banda sonora extraña. Hay algunos temas que en un momento dado son totalmente discotequeros. O sea, en algunos casos como ese Evacuate, evacuación, que podemos escuchar además en uno de los momentos más tensos, más dramáticos de la película. Es enervante. Es cuando los periodistas están siendo llevados de un sitio a otro. Es un momento, además, insisto, enervante es también un buen adjetivo para describir algunas de las situaciones que vemos en esta nueva Camboya. Es un momento de incertidumbre tremenda. Y es un tema, este en concreto, que realmente resulta crispante. Y no sé si acaba de encajar bien del todo, primero en este contexto de los años 70 y de la guerra de Camboya, y después lo considero un subrayado innecesario. Es decir, una música crispante en un momento que ya es crispante. Son ese tipo de cosas que dices, de algún modo satura a la hora de añadir elementos que subrayan exactamente lo que las imágenes ya nos están mostrando. Esto ya es una cuestión, lo reconozco, de gusto personal mío. Pero hay que reconocer que hay temas como este que por sí solos en ocasiones son demasiado discotequeros. Gustos míos personales, porque esta es una banda sonora que tiene muchísimos admiradores. Pero luego lo que tenemos también es el tema quizá más reconocible, más tarareable de la película, que todos conocéis, además con esas flautas de pan, con esas flautas étnicas que escuchamos, muy bien adaptado, pero hay que reconocer que ese no es una composición original de Mike Oldfield. En este caso se trata, la original, si la queréis escuchar, una composición titulada Recuerdos de la Alhambra, una obra de finales del siglo XIX, escrita originalmente para guitarra clásica por el guitarrista Francisco Tárrega. En todo caso, es una banda sonora que, siendo como es Mike Oldfield, siendo como es además alguien tan ecléctico en sus intenciones musicales, estaba claro que no iba a ofrecer, vamos a decir, una partitura convencional para esta película. No os voy a decir que me vuelva loco, pero me parece una rara avis para este tipo de cine. En todo caso, ya os digo, fue una experiencia un pelín frustrante para Oldfield, porque a partir de ese instante, los problemas que tuvo, ya renunció a seguir componiendo bandas sonoras para películas debido a que algunos de los temas que él originalmente tenía en mente para The Killing Fields fueron rechazados. La secuencia a la que me refería, por cierto, donde la música de Oldfield es en plan pum pum pum, es el caos. Es terror puro y duro. O sea, cuando les están metiendo a los periodistas en ese tanque y circulan por las calles desérticas de la ciudad. Además, siempre con las manos en alto. Siempre con la muerte como susurrándoles en el cogote. Les van llevando de un sitio a otro. Les llevan de ver una ejecución y enseguida de ahí a otro sitio. Después, esa tortura con la manzana en la bayoneta a unos presos, después disparando directamente en la cara a unos presos. Les conducen como si fueran ganado. Es un viaje realmente logrado el que pretende la película aquí, hacia ese ojo del huracán del horror. Y sin embargo, el personaje de Edith Pran, que poco a poco va haciéndose grande en la película, consigue ganarse de algún modo la confianza de estos pistoleros y les acaba salvando la vida a sus amigos periodistas. Vemos cómo a poco y de forma muy hábil, sin hacer mucho ruido, el rol protagonista va cambiando del personaje encarnado por Sam Waterston al personaje encarnado por Haim S. Ngor. De forma sutil o, de forma, mejor dicho, de forma natural.
es decir, sin forzar las cosas y de una manera totalmente lógica. Al final, el traductor, Dit Pran, él está en su país, esa es su casa y de hecho no se quiere ir de su país, pero es el que mejor va a conocer a los suyos. No quiere abandonar su casa y tampoco quiere abandonar a los suyos, que ya no son solamente sus compatriotas, son los periodistas. Pero, sin ninguna duda, es la persona que mejor va a saber desenvolverse en este territorio tan hostil. Estamos ante una primera parte de la película que es sobre el terror que de algún modo surge tras una revolución. Está también la estancia en la embajada francesa. Esta primera parte de la película la veo más como una carrera contra el reloj. O sea, la contrarreloj de Pran para evitar que maten a sus amigos. La contrarreloj de Pran para hacerse subir al avión a su familia y que puedan emigrar de allí e irse a un sitio más seguro. La contrarreloj en la que se convierte en ese momento que yo os comentaba, me voy a repetir más que el ajo, en el cual se gana la confianza de los Khmeres Rojos para que no ejecuten al resto de periodistas. Y por supuesto la carrera contrarreloj en esa embajada francesa en la cual John Malkovich y Julian Sands, sus personajes, Julian Sands, por cierto, fallecido hace muy pocas semanas, hacen todo lo posible para conseguirle un pasaporte falso a este hombre, de tal forma que el nuevo gobierno camboyano no le pueda sacar de allí y mandarlo a los campos de la muerte. Al final, por su profesión, y no digamos ya, claro, has estado ayudando a reporteros norteamericanos, es prácticamente llevar la marca de Caín en la frente. Es otra de las secuencias para mí imborrables de la película. Todo ese esfuerzo y toda esa solidaridad de sus compañeros por intentar sacar una foto medianamente nítida con la cual Dit Pran pueda dar el pego, pueda engañar a las autoridades. Sin embargo, todo eso va a ser en vano. Aquí acabaría lo que es la primera parte de la película. Insisto, contrarreloj, primera parte de incertidumbre, de caos, de angustia, de no saber qué va a ocurrir, no a largo plazo, sino al corto y medio plazo. Esta primera parte tiene, vamos a decir, un interludio que se ha convertido para mí en la secuencia que yo al final más recuerdo de la película. Y es posiblemente la secuencia más célebre de los gritos del silencio. Y no me estoy refiriendo a los campos de reeducación. Me estoy refiriendo a ese momento en el que Samberg, que acaba de visitar, por cierto, a la familia de Pran en su apartamento, que también es un buen detalle escenográfico, porque ves que es un bloque de apartamentos, están llenos de grafitis, o sea, no es un detalle al azar de esta película que se muestre poco en el estado en el que han sido acogidos, pero a lo que iba. Samberg, en su casa, muy melancólico, se está preguntando qué ha sido de mi amigo. Por supuesto, planea sobre él la culpabilidad por no haber hecho lo suficiente. Está en ese instante viendo la televisión, aunque en realidad luego veremos que es un vídeo. Nixon sale en televisión hablando sobre el enfrentamiento con los camboyanos, con unas declaraciones con toda la intencionalidad de que resulten críticas hacia su gobierno y su administración, y poco después vemos que los horrores de la guerra empiezan a mostrarse en pantalla. Y tenemos un contraste maravilloso. Esa pieza que es el Nessun Dorma de la ópera Turandot de Puccini, mientras vemos los horrores de la guerra, vemos todas esas cataratas de muertes que se están exponiendo en los noticiarios. Y lo que hace Samberg es darle al botón del fast forward, es decir, por favor que pase rápido, que pase lo más rápido posible. Ojalá pudiera hacer que esto pasara, pero es inevitable que pase. Es decir, no puedes parar y grabar sobre la cinta. Lo único que puedes desear es que esto vaya rápido. Insisto, esas imágenes contrastando de forma maravillosa con la ópera de Puccini, la conocéis todos, aunque esto de Nessun Dorma os pueda sonar a chino a muchos, pero
que es de una belleza y de una altura emocional muy intensas. Es de esas músicas que verdaderamente te hacen elevarte, sientes que tienes un alma o algo dentro de ti, que somos algo más que menos cachos de carne con ojos. Es una secuencia esta tan poderosa, es tan brutal, y a la vez te demuestra que las cosas más sencillas y con, digamos, menor esfuerzo presupuestario, las ideas más sencillas, pueden ser las mejores y constituir los momentos más grandes de una película. Esta es una secuencia que, por cierto, hacía mucho que no veía Los gritos del silencio, Juanjo. Ahora, gracias a ti, ya me lo voy a saber bien, entre otras cosas porque estoy haciendo este pedazo de vídeo. Esta es una secuencia que yo estaba seguro que estaba mucho más cerca del final de la película. O sea, por supuesto sabía que existía, pero no sabía que era como un interludio, como un corte entre dos partes. Y aquí lo es, en cierto modo. ¿Por qué digo que es una pausa? ¿Por qué digo que es un intermedio? Porque todavía queda el final, o mejor dicho, la segunda parte de la película. La segunda parte de la película, que es esa odisea del personaje de Pram. Aparte, yo os digo que precisamente en esta secuencia que hemos tenido, poderosísima, podéis constatar lo que es la lectura no partidista de la película y con las culpas bastante repartidas y ser críticos también con la parte que les toca a los norteamericanos. Pero lo cierto es que queda aún esa segunda parte, que es la odisea de Pram en estos campos de la matanza, en estos campos de la muerte. No sé muy bien cómo calificar a esta segunda parte de la película, porque os diría que hemos pasado del suspense, que hemos pasado del terror a un descenso al infierno en estos campos de trabajo. Y además aquí adquiere sentido el título en castellano de la película, Los gritos del silencio. ¿Por qué? Porque allí no se puede hablar, todo está narrado, todo lo que escuchamos, las voces, en este caso del protagonista es la voz en off de Pram, y todo lo que se narra podría figurar perfectamente en algunas de las grandes novelas sobre distopías. La forma que tiene en este caso Pram de narrarlo con esa tranquilidad, esa parsimonia, lo hace todavía más terrorífico. Cuando dice, por ejemplo, eso de que han decretado la enfermedad de la memoria que afecta a los que piensan demasiado en la Camboya pre-revolucionaria, o lo de que tenemos que honrar a los camaradas niños, porque los niños, y aquí también tienen unas pocas apariciones los menores, que son realmente aterradoras, esos niños se supone que no están contagiados por el pasado, por esa Camboya pre-revolucionaria. Todo este monólogo narrado como si fuera una carta es sobrecogedor. Se nos da a entender que los niños delatan a su propia familia, que delatan a sus mayores. Al final es una parte, yo tiro por lo mío, que dices, joé, en ocasiones me parece estar aquí en ¿Quién puede matar a un niño?, de Chicho Ibáñez Serrador. Y esto lo digo además con toda la admiración del mundo, porque es una película que me encanta, pero en la vida real, en algo que pasó de verdad, en el caso de Killing Fields. Es una parte además con muy pocos efectismos, o sea, como los que hemos podido ver antes. No tiene momentos peliculeros, o sea, solamente relatando lo que es la cotidianidad de ese campo. Pero es que lo cotidiano ya resulta terrorífico. Por ejemplo, cuando Pram se mete a escondidas en un establo para hacer heridas a las vacas y poder chupar la sangre. O sea, para que os hagáis una idea de hasta qué punto llega la falta de nutrientes y de alimentación. Y por cierto, después tenemos esa huida de Edith Pram sobre ese mar de esqueletos, en los cuales vemos que algunos hasta conservan las prendas y lo hace todavía más siniestro. Ahonda en esa sensación de que estamos ya como en el último piso del subsuelo del mismísimo infierno. Lo que no me funciona igual de bien en la película son los remordimientos del personaje de Sam Waterston. Y yo creo que eso se delata un poquito en el guión. No digo que sea un error garrafal, digo simplemente que no me acaba de transmitir el personaje de Waterston el porqué de esa culpa que arrastra por el destino de Pram.
Él se siente responsable, pero lo sabemos porque se hace de forma explícita en los diálogos. Se nos transmite directamente el por qué se siente mal. En un momento dado lo dice, se quedó porque yo quise. Esto es algo que creo que se acaba transmitiendo solamente en palabras, porque yo en imágenes no lo veo tan claro. Es cierto que no le obliga, además, el personaje de Waterstone a Pram a quedarse. Sin embargo, se quiere transmitir en un momento dado de la película que de forma implícita sí que lo hace. Es algo que, igual que esta historia de Pram, por motivos obvios, tiene una fuerza tremenda, los remordimientos del periodista norteamericano nunca me acaban de parecer totalmente justificados en la historia. Además de que se supone que ha hecho todo lo posible por intentarlo, pero bueno. Está muy bien el encuentro de Pram, por cierto, con ese potentado, alguien muy bien relacionado con el nuevo régimen, porque sobre él no ha habido represalias. Y resulta enternecedor ver aquí a Pram haciéndose pasar por una persona muy ignorante y muy simple para que no pueda ser delatado. Esto es toda una declaración de intenciones sobre lo que significaba el régimen. Hacerse pasar por alguien ignorante para no ser apresado. O sea, quedaos con eso. Es un poco lo que se quiere plasmar, de forma acertada o no, pero de lo que era la filosofía del régimen de Pol Pot. Es también muy poderoso este encuentro y además cómo le confía la suerte de su hijo en un país que, como él mismo dice, ya no se puede confiar en nadie. La delación, con D. Esto sobraba. En resumen, han sido tan poderosos estos momentos previos del campo de la muerte, el campo de la matanza, que es verdad que esa huida de Pram con el hijo de este hombre y luego lo que le sucede al chaval y una mina de por medio, es verdad que no tiene tanta fuerza. O sea, te has quedado muy sobrecogido con estos temas de los campos de reeducación, lo cual no quiere decir que esté mal, simplemente que pierde un poquito en intensidad. Y luego, por supuesto, está el final de la película, un final que nos deja tranquilos, un final en el que a día de hoy, y si os animáis a ver esta película después de todo lo que estoy diciendo, veréis que es visto o os parecerá un super mega ultra cliché escuchar el Imagine de John Lennon mientras Pram y Samberg se funden en un abrazo. Quizá habría que tener en cuenta que el Imagine, como cualquier otra canción, se va hipertrofiando con el paso de los años. Se va usando cada vez más y más en determinados contextos, ya no solamente en el cine, en noticiarios, en documentales, en todo tipo de piezas audiovisuales, en la radio, todo. Aquí, en este caso, quizá habría que pensar que, coño, hace 13 o 14 años, desde que salió la canción, es tiempo, pero quizá no estaba tan manida como nos puede resultar ahora. Hoy difícilmente se utilizaría. La utilizaría un cineasta para trazar una apología del pacifismo, precisamente porque lo tenemos ya muy asumido, que es la canción pacifista por excelencia. Pero entendemos en ese contexto de principios de los 80 que suene el Imagine de John Lennon. Aunque es verdad que es un recurso que a oídos de hoy nos puede parecer demasiado manido. Y a todo esto, cero rencores por parte del personaje de Pram hacia Samberg. No hay nada que perdonar y hay mucho que agradecer como se manifiesta en el final de esta película. Solo una cosita más, un giro más que por un lado no tiene que ver con la película, pero sin embargo hay que hacerlo mención. Jaime Sengor murió en el año 1996, el actor que interpreta a Pram, y lo hizo por arma de fuego tras un atraco en Los Ángeles. Les dio a unos ladrones que le asaltaron en plena calle lo que llevaba encima, salvo una cosa, un relicario con la foto de la que era su mujer, la persona que sobrevivió a los campos de la muerte y teóricamente, y me estoy refiriendo a Jaime Sengor, la persona que sobrevivió a los campos de la muerte y que teóricamente encontró la salvación
al poderse establecer y empezar una nueva vida en Estados Unidos, y con Oscar de por medio, y ser reconocido como alguien importante, y además poner a ojos del mundo lo que había sido el genocidio camboyano, en Estados Unidos se acabó encontrando una muerte violenta, totalmente fortuita y sin ningún sentido. Eso creo que a todos nos tiene que dar por pensar un poco. Y hasta aquí la crítica a la carta de Killing Fields, los gritos del silencio. Juanjo de Asturias. Juanjo, 1.000.000 de gracias, tío, otra vez. No sé si tengo más pendientes contigo, seguro que sí, alguna hay por ahí. La lista es larga y te agradezco, primero, tu paciencia, como la paciencia de todos, por esperar tanto tiempo, por ser pacientes, varios meses en este caso, creo que de momento nadie llega al año, ahí lo dejo caer. Y sobre todo el agradecimiento por confiar en mí para analizar peliculones como este. Espero que te haya gustado mucho, Juanjo, y espero que os haya gustado también a todos los que me lleváis aquí escuchando un ratito. Ya sabéis, para más críticas a la carta, instrucciones debajo de este cabezón, ahí las tenéis para contactar con la revista y solicitarlas. Un poquito más arriba, si os molan estos vídeos, si os gustan, si queréis apoyarlos de una forma además altruista y muy gratuita, solamente con que le deis un like y suscribirse al canal si es que no lo estáis, eso ya nos ayuda mogollón. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.